Palabras de su madre. Mantén la espalda recta, pero deja que el corazón respire. No te entregues al miedo, ni al orgullo. Solo sé fiel a lo que te trajo aquí. ¿Y qué la había traído? No el amor and I la gloria. Un pacto sellado con tinta y promesas, un puente entre dos tierras que necesitaban paz, y ella, la cuerda tensa que debía sostenerlo sin romperse. Una matrona de cabello plateado y vestido carmesí la esperaba bajo el arco de piedra. Su mirada no era cruel, pero pesaba. Recorrió a May de arriba a abajo, midiendo no la belleza, sino la resistencia. Has llegado con la primera luz, dijo la mujer, voz plana como el agua estancada. Eso es bueno. La corte prefiere la claridad a las sombras. Sígueme. No hables a menos que se te pregunte. No toques lo que no te corresponde. Y, sobre todo, no esperes que el palacio te consuele. May asintió, pero la garganta se le cerró. Quería preguntar por las otras, por las jóvenes que habían llegado antes que ella con la misma túnica sencilla y la misma mirada perdida. Había visto sus nombres en los registros que su padre le mostró por accidente. 3 en el último año, todas removidas tras la ceremonia de transición. Enfermedad repentina, decía el pergamino oficial. Pero su hermano, que servía en los archivos menores, le había susurrado una noche. Nadie las ve toser, nadie las ve arder. Solo desaparecen. Y nadie pregunta. Los corredores se estrechaban. Las paredes, cubiertas de papel de arroz y caligrafía antigua, parecían absorber el sonido. Cada puerta que cruzaban revelaba un espacio idéntico al anterior, limpio, frío, vacío de vida. Hasta que, al doblar una esquina, May vio una ventana entreabierta. Dentro, sobre un lecho sin hacer, descansaba un abanico de seda azul, medio roto, y un diario con la esquina quemada. Alguien había huido, o la habían llevado. No había sangre, ni gritos, solo el silencio de una ausencia que aún dolía en el aire. Esa cámara está en cuarentena, dijo la matrona sin detenerse. No es lugar para miradas curiosas. ¿Qué le ocurrió a la joven que vivía ahí? Preguntó May, antes de que el filtro de la prudencia cerrara sus labios. La mujer se detuvo. Por primera vez, sus ojos mostraron algo que no era indiferencia, fatiga. Lo que le ocurre a todas cuando el palacio les pide más de lo que sus huesos pueden cargar. La corte no es un castigo, niña. Es un espejo. Y algunos reflejos se quiebran. May sintió un escalofrío que no venía del frío. Sus dedos buscaron el borde de la manga, buscando un ancla. No vine a quebrarme, dijo, en voz baja pero firme. Vine a cumplir. A aprender. A no ser un peso para mi familia. Eso es lo que dicen todas, respondió la matrona, retomando el paso. Pero el palacio no se alimenta de palabras. Se alimenta de silencio. Y el silencio, con el tiempo, pesa más que cualquier cadena. Recuerda esto antes de que caiga la noche. La corte no perdona a quien no sabe callar. Pero tampoco salva a quien calla lo que debe gritar. La contradicción quedó suspendida en el aire, densa como la niebla que comenzaba a bajar desde las colinas. May la siguió, pero su mente ya no estaba en los pasos. Estaba en el abanico azul. En el diario quemado. En el patrón que ahora veía con claridad, no era mala fortuna, ni castigo divino. Era algo metódico. Algo que se repetía como un ritual sin nombre. ¿Qué ocurría después de la ceremonia? ¿Por qué el cuerpo respondía con fiebre, con sueño que no descansaba, con un vacío en el pecho que ni la comida ni el té podían llenar? Llegaron a una puerta de madera clara, sin adornos. La matrona la empujó suavemente. Dentro, una habitación pequeña, una cama baja, una mesa con un recipiente de agua y un cuenco de arroz frío. Nada más. Descansa. A la hora del incienso vengo por ti para el baño ritual. Después, la ceremonia de transición. No hay vuelta atrás una vez que cruzas el umbral del salón interior. ¿Y si, no estoy preparada? Preguntó May, la voz temblándole por primera vez. La matrona se volvió en el marco de la puerta. La luz del atardecer le dibujaba sombras bajo los pómulos. Nadie lo está. Pero la corte no espera preparación. Espera obediencia. Y tú, May de la aldea del río, deberás decidir pronto qué es más pesado, el deber que te impusieron, o la verdad que aún no te atreves a nombrar. La puerta se cerró. El sonido fue suave, pero definitivo. May se dejó caer en el borde del lecho. El tejido áspero le rozó la piel, recordándole que ya no estaba en casa. Cerró los ojos y respiró hondo, pero el aire olía a incienso viejo y a piedra húmeda. Intentó evocar el rostro de su madre, el sonido del agua en el arroyo, la risa de su hermano menor.
Pero los recuerdos se difuminaban, como tinta en papel mojado. Un mareo leve le subió desde el estómago. No era hambre. Era algo más profundo, más antiguo. Como si el palacio ya estuviera actuando sobre ella, lentamente, sin prisas, sin ruido. Se levantó y caminó hacia la ventana. Estaba cerrada con un pasador de bronce. Lo empujó. No cedió. Probó con más fuerza. Nada. La miró fijamente. ¿Era protocolo? ¿O era parte del diseño? Afuera, el cielo se teñía de naranja y violeta. Las sombras de los tejados se alargaban como dedos. Y en ese instante, supo que no estaba sola en su temor. Que otras habían mirado por esa misma ventana. Que otras habían sentido el mismo nudo en la garganta. Que el enfermar no era un accidente. Era una prueba. Y la noche de bodas, más que un rito de unión, era un umbral donde el cuerpo y la mente debían negociar su supervivencia. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. «Abre», dijo una voz femenina, joven pero cansada. «Soy Ian. Traigo el té para antes del ritual». Y, una advertencia. Me abrió. Una chica de su edad, con ojos oscuros y manos temblorosas, sostenía una taza de cerámica. Pero no miraba a May. Miraba el suelo. «No bebas todo», susurró June, deslizando la taza sobre la mesa. «Solo un sorbo. El resto, échalo en la maceta de la esquina. Las hierbas no son para calmar. Son para adormecer la voluntad. Dicen que ayuda a aceptar el destino. Pero lo que realmente hace es borrar los límites entre lo que sientes y lo que te obligan a sentir». May la miró, el corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué me lo dices?» «Porque vi tu mirada cuando pasaste junto a la cámara vacía», respondió June, por fin alzando los ojos. «Tenías la misma expresión que tenía yo hace 6 meses. La de quien todavía cree que puede entender esto. Pero no se entiende. Se sobrevive. O así consume. Yo elegí sobrevivir. Pero ya no sé cómo». Un silencio denso cayó entre ellas. Fuera, un pájaro cantó, breve y agudo, antes de desaparecer en el crepúsculo. «¿Qué pasa después de la ceremonia?», preguntó May, la voz apenas un hilo. «Un trago saliva. Te llevan al salón interior. Te sientas. Lees los preceptos hasta que los ojos te arden. Nadie te habla. Nadie te toca. Solo esperas. Y mientras esperas, el cuerpo empieza a fallar. La fiebre no viene de fuera. Viene de adentro. De todo lo que no puedes decir. De todo lo que guardas. La corte lo llama purificación. Yo lo llamo el precio del silencio». May sintió que el suelo se inclinaba ligeramente. No era miedo. Era reconocimiento. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?» «Ya no estoy en la lista», dijo June, con una sonrisa triste que no llegaba a los ojos. «Me enviaron a las cocinas. Dicen que no soy apta para el linaje. Pero en realidad, me quebré antes de tiempo. Y tú aún tienes la noche por delante». Se dio la vuelta y se fue, sus pasos ligeros desapareciendo en el corredor. May cerró la puerta. Miró la taza de té. El vapor subía en espirales lentas, como un mensaje que no quería ser leído. Se acercó a la mesa. Tomó la taza. El calor le quemó las yemas de los dedos. No la bebió. La dejó junto a la maceta. Luego, se sentó en el borde del lecho, cruzó las manos y esperó. No a que la alamaran. No a que todo cambiara. Esperó a entender que parte de ella tendría que dejar atrás para cruzar la puerta del salón interior. Y qué parte, contra todo pronóstico, se negaría a morir. El incienso comenzó a arder en el pasillo. El aroma a sándalo y almizcle llenó el aire. La ceremonia estaba por comenzar. Y May, por primera vez, no rezó por fuerza. Rezó por claridad. Porque sabía que la verdadera enfermedad no estaba en el cuerpo. Estaba en lo que el palacio exigía que olvidaras. Y oscura que absorbía la luz de las lámparas de aceite. «Ha llegado la hora», dijo, sin mirarla a los ojos. «Levántate. No llevarás nada tuyo. Ni joyas, ni recuerdos, ni palabras. Solo tu presencia». May se puso en pie. Las piernas le temblaban, pero no por el frío. Era el peso de lo que venía. Siguió a la mujer por pasillos que parecían no tener fin, hasta llegar a una sala amplia, despojada de todo adorno. En el centro, un cojín de paja y una mesa baja con pilas de pergaminos atados con cintas rojas. 2 guardias permanecían de pie junto a la puerta, inmóviles, con la mirada fija en el suelo. No había sillas, ni braseros, ni consuelo. Solo silencio y la orden tácita de permanecer. «Leerás hasta que suene la tercera campana», explicó la matrona.
Cada precepto, cada protocolo, cada línea que dicta cómo debe respirar, caminar y callar una mujer de la corte. No interrumpas. No preguntas. Solo asimila. May se sentó. El primer pergamino se desenrolló con un crujido seco. Los caracteres eran precisos, fríos, implacables. La virtud reside en la quietud. La fuerza, en la sumisión. El honor, en no dejar huella. Leyó. Y leyó. Las horas se desdibujaban. La luz de las lámparas parpadeaba, lanzando sombras que parecían respirar. Al principio, su mente resistía, repitiendo cada frase como un escudo. Pero pronto, el aire se volvió denso. Un zumbido leve comenzó en sus oídos. Luego, un peso en el pecho, como si alguien hubiera colocado una piedra sobre sus pulmones. Intentó tragar saliva, pero la garganta se cerraba. Un mareo suave le subió desde el estómago, nublando los bordes de los caracteres. Parpadeó. Las letras se duplicaron. Cerró los ojos. Cuando los abrió, seguían allí, pero ya no tenían sentido. Eran solo trazos. Solo reglas. Solo un muro. No mires hacia la puerta, susurró una voz junto a ella. May giró levemente la cabeza. Una mujer mayor, de cabello recogido en un moño severo y manos marcadas por años de trabajo, acababa de dejar un recipiente de agua sobre la mesa. Sus ojos eran oscuros, cansados, pero vivían. Soy Lian, dijo, inclinándose apenas. Traigo agua. Y un consejo que no está en los pergaminos. No luches contra el cansancio. Deja que te invada. Pero no dejes que te borre. ¿Por qué me habla así?, preguntó May, la voz ronca por el silencio forzado. ¿Por qué nadie dice la verdad? Lian miró hacia los guardias. Seguían inmóviles. La verdad no se dice. Se observa. Y tú ya la estás sintiendo. ¿No es así? Ese nudo en el pecho. La cabeza que gira sin motivo. El sueño que no llega aunque el cuerpo pida descanso. No es fiebre. No es castigo divino. Es el precio de estar aquí, quieta, sola, obligada a tragar cada palabra que tu alma quiere gritar. May apretó los puños bajo la mesa. ¿Le ocurrió a las otras? ¿A las que desaparecieron? A todas, respondió Lian, bajando aún más la voz. El cuerpo humano no está hecho para el silencio absoluto, ni para la inmovilidad prolongada, ni para fingir que no duele cuando te arrancan de tu tierra, de tu nombre, de todo lo que te hizo quien eres. La corte lo llama adaptación. Yo lo llamo un lento desvanecimiento. Primero pierdes el apetito, luego el sueño. Después, la capacidad de distinguir lo que piensas de lo que te dicen que debes pensar. Y cuando ya no sabes quién eres, te llevan. Dicen que estás enferma. Y es verdad. Pero la enfermedad no nació en tu sangre. Nació en esta sala. En este aire. En esta espera. Un escalofrío recorrió la espalda de May. No era miedo. Era certeza. ¿Y usted? ¿Por qué sigue aquí? Lian sonrió, pero no había alegría en sus labios. Porque alguien debe traer el agua. Porque alguien debe recordar los rostros. Porque si todos callan, el palacio gana. Y yo ya no quiero que gane. Se alejó sin hacer ruido. May volvió a los pergaminos, pero ya no los leía. Los miraba. Y en cada trazo, veía un patrón. No era un ritual de preparación. Era un filtro. Un mecanismo que probaba cuánto podía soportar una joven antes de quebrarse. Y el enfermar no era un accidente. Era el resultado previsible de un diseño que confundía obediencia con salud, y silencio con virtud. La campana sonó por segunda vez. El sonido vibró en los huesos. May intentó ponerse en pie, pero las piernas le fallaron. Un vértigo agudo la obligó a apoyar las manos en la mesa. Respiró hondo. El aire seguía denso. El pecho, oprimido. Cerró los ojos y vio el rostro de su madre. Oyó la risa de su hermano. Sintió el agua fría del río en sus tobillos. Y supo, con una claridad que le cortó el aliento, que no dejaría que el palacio le arrebatara eso. No hoy. No nunca. No me voy a desvanecer, susurró, para sí misma, para el aire, para las que vinieron antes. No mientras recuerde. La tercera campana resonó. Pasada. Final. La matrona apareció de nuevo. La noche de transición ha comenzado. Serás trasladada a la cámara de reposo. No saldrás hasta que el médico certifique tu estabilidad. May asintió. Se puso en pie con esfuerzo. Cada paso era una lucha contra el peso invisible que la rodeaba. Pero mientras caminaba, mantuvo la espalda recta. Y en su mente, una pregunta latía, clara y urgente.
Si el cuerpo enferma por lo que no se dice, ¿qué pasaría cuando decidiera hablar? La cámara de reposo era más pequeña, más fría. Una cama estrecha, una ventana sellada, un cuenco de sopa espesa que olía a hierbas amargas. May se sentó al borde. No tocó la comida. Escuchó. El silencio era absoluto. Demasiado absoluto. Como si el palacio contuviera la respiración. Y entonces, el primer síntoma real llegó, un temblor leve en las manos. No por frío. Por tensión contenida. Por todo lo que había guardado. Por todo lo que aún no podía soltar. Cerró los ojos. No durmió. Esperó. Y en la oscuridad, una voz interior, firme y antigua, le susurró lo que ya sabía. La cura no vendría de la obediencia. Vendría de la verdad. Y la verdad, por pálida sobre el suelo de madera. May no había dormido. El temblor en sus manos no cesaba, pero ya no era solo fatiga. Era una claridad fría, afilada, que le exigía actuar. Se levantó con cuidado, se lavó el rostro con el agua del cuenco y se ajustó la túnica. Cuando la puerta se abrió, una sirvienta joven dejó un plato de gachas y un vaso de té claro. May la observó salir. En el borde del plato, oculta bajo un trozo de tela, había una nota diminuta, escrita con tinta casi borrada. La abrió con dedos temblorosos. Jardín del Pino Rojo. Antes del rezo. Si vienes, trae la verdad. Si no, quema esto. El corazón le latió con fuerza. No era una trampa. Era un hilo tendido en la oscuridad. Guardó la nota contra el pecho y salió al corredor. Las matronas patrullaban con pasos medidos, pero May conocía ahora el ritmo del palacio. Los intervalos entre las rondas, los ojos que evitaban mirar, las sombras que ofrecían refugio. Caminó sin prisa, respirando hondo, sintiendo como el aire viciado de los pasillos internos le pesaba en los pulmones. Cada inhalación era un recordatorio de lo que el cuerpo ya sabía. Este lugar no estaba hecho para sostener vida, solo para preservarla en silencio. Al llegar al jardín, el frío matutino le cortó la piel, pero era un frío limpio, vivo. Bajo la sombra de un pino antiguo, una figura la esperaba. Era June, pero no la misma June de la tarde anterior. Esta vez, sus ojos tenían un destello de urgencia, no de resignación. No debería estar aquí, susurró June, mirando hacia la entrada, el cuello tenso. Si nos ven, nos asignarán a las lavanderías del ala norte. Dicen que es un castigo. En realidad, es el lugar donde el aire no llega nunca. Donde las paredes sudan humedad y el moho crece en los rincones como una enfermedad silenciosa. ¿Por qué me llamaste?, preguntó May, manteniendo la voz baja, sintiendo como cada palabra se medía antes de salir. June sacó un pequeño cuaderno de papel de arroz, las páginas llenas de nombres, fechas y síntomas trazados con una caligrafía apretada, casi desesperada. Porque no estoy sola en esto. Y porque tú tampoco lo estás. Mira, señaló una entrada. 3 jóvenes el mes pasado. 2, el anterior. Todas con los mismos signos: mareos, pérdida de apetito, fiebre baja que no cede, sueños fragmentados que dejan la mente en carne viva. Y todas, trasladadas al ala norte antes de recuperarse. Como si el palacio las enviara a descansar, pero en realidad las envía a desaparecer. May leyó en silencio. Cada nombre era un rostro que había cruzado en los pasillos. Cada fecha, un ciclo que se repetía como una Maria oscura. Sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino por la injusticia fría que latía detrás de cada trazo. ¿Y el médico? ¿Alguien le habla? ¿Alguien le muestra esto? El médico viene cada 7 días, respondió June, cerrando el cuaderno con manos temblorosas. Pero solo receta tónicos y recomienda reposo absoluto. No pregunta. No examina. Solo firma los permisos de traslado. Como si la enfermedad fuera un trámite administrativo. Como si nosotras fuéramos inventario. No es un trámite, dijo May, sintiendo como la rabia y la compasión se mezclaban en su pecho, pesadas como piedras. Es un diseño. Y si nadie lo cuestiona, seguirá repitiéndose hasta que no quede ninguna voz que lo recuerde. Una hoja seca crujió bajo un pie. Ambas se volvieron. Entre los arbustos, una figura se materializó, un hombre de túnica gris, pelo canoso recogido en una coleta sencilla, con una bolsa de cuero colgada del hombro. No era un guardia. Era el médico. Sus ojos, cansados pero alertas, recorrieron el jardín antes de detenerse en ellas. No había reproche en su mirada. Solo un peso antiguo, el de quien ha visto demasiado y ha aprendido a callar para sobrevivir. Deberían estar en la sala de oración, dijo,
sin ira, solo con un cansancio que le doblaba los hombros. Estamos buscando respuestas, respondió May, dando un paso adelante, el corazón latiéndole contra las costillas. Usted las tiene. Lo sé, porque las ve todos los días. Y las firma. El médico suspiró, se acercó con pasos lentos y se sentó en el borde de un banco de piedra. El viento movió su túnica, pero él no pareció notarlo. Las respuestas no curan, solo aumentan el peso. Y el peso, en este lugar, es lo que más se castiga. El peso ya nos está hundiendo, insistió May, la voz temblándole por la emoción contenida, por todo lo que había guardado en la oscuridad de su habitación. ¿Por qué el aire aquí es tan denso? ¿Por qué la comida apenas tiene sabor? ¿Por qué nos encierran después de la ceremonia como si el silencio fuera una medicina? ¿Por qué nos piden que nos rompamos y lo llamen madurez? Él la miró largo rato. Luego, con un gesto cansado, abrió su bolsa y sacó un pequeño frasco de vidrio con hierbas secas y un pergamino doblado. Las alas nuevas se construyeron sobre piedra basáltica. Retiene el frío. Las ventanas se sellaron por orden de pureza, para evitar que el viento exterior corrompa el espíritu. La dieta se redujo a granos y raíces porque la carne distrae la devoción. Y el aislamiento. Hizo una pausa, la voz quebrándose levemente, como si cada palabra le arrancara un pedazo de dignidad. Se justifica como prueba de carácter. Pero el cuerpo no madura en la oscuridad. Se marquita. La mente no se fortalece con el silencio absoluto. Se quiebra. Y cuando se quiebra, lo llaman enfermedad. Para no llamarlo negligencia. May sintió que el suelo giraba. No por mareo. Por la confirmación de lo que ya sospechaba. Por la realidad fría y tangible que finalmente encontraba nombre. ¿Y usted? ¿Por qué firma los traslados? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice que el aire no entra, que la comida no nutre, que el silencio nos está consumiendo? Porque hablé, susurró él, los ojos fijos en el suelo, las manos apretando el borde del banco. Hace años, una joven se negó a ir al ala norte. Dijo que prefería la fiebre al encierro. La acusaron de rebelión espiritual. La enviaron a un convento lejano. Su familia perdió las tierras. Su padre murió de vergüenza. Yo aprendí que la verdad, en este lugar, no es un puente. Es un abismo. Y si caes, nadie te recoge. Solo registran tu caída. June cerró el cuaderno con manos temblorosas, las lágrimas brillando sin caer. Entonces estamos solas. Como siempre. No, dijo May, con una firmeza que le sorprendió incluso a sí misma, que le nació del dolor y se transformó en propósito. Estamos viendo. Y ver es el primer paso para cambiar lo que está roto. No necesitamos gritar. Necesitamos registrar. Necesitamos que alguien, algún día, no pueda negar lo que está escrito. El médico la observó con una mezcla de dolor y respeto, como quien reconoce en un rostro joven el reflejo de su propia juventud perdida. Si decides actuar, hazlo con cuidado. No con gritos. Con pruebas. Registra los turnos de ventilación. Anota lo que comes y cuándo. Observa a las que llegan después. Mide la temperatura del aire. Guarda cada síntoma, cada palabra, cada mirada. Si reúnes lo suficiente, tal vez alguien escuche. Tal vez. ¿Y si no escuchan? Preguntó May, la voz clara, sin temblar, aunque por dentro todo ardía. Entonces habrás intentado no desaparecer, respondió él, poniéndose en pie, el peso de los años volviendo a sus hombros. Y a veces, eso es todo lo que queda. Pero no es poco. Nunca lo es. Se alejó sin mirar atrás, sus pasos perdiéndose en la grava. May y June se quedaron en silencio. El viento movió las ramas del pino, y por primera vez, el aire pareció más ligero, como si el jardín mismo hubiera contenido la respiración y ahora la soltara. No podemos confiar en todos, dijo June, rompiendo el silencio, la voz apenas un hilo. Algunas jóvenes ya aceptan que esto es parte del destino. Dicen que la corte purifica. Que el dolor es necesario. Si nos ven hablando, nos aislarán. Nos quitarán las plumas, la luz, las palabras. Entonces hablaremos en secreto, respondió May, sintiendo como cada sílaba se convertía en un juramento. Con notas, con miradas, con gestos que no delaten. Pero no dejaremos de buscar. Mi familia me envió aquí con la esperanza de que mi presencia trajera paz. No con la esperanza de que me consumiera en